Hermanos, vamos a meditar el Evangelio que se lee el domingo segundo de Pascua, que es el 28 de abril del 2019. El Evangelio que se lee es el de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 31. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaba otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a las visitas de los discípulos. Esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Los discípulos estaban a puerta cerrada porque tenían miedo a los judíos. ¿Por qué tenían ellos miedo a los judíos? Pues los discípulos se dieron a la fuga la noche del arresto de Jesús, y Pedro, que se quedó y lo siguió, lo negó por miedo a que a él le hicieran lo mismo que a Jesús. Pero a pesar del peligro, los discípulos no se dispersaron. Ellos siguieron juntos, aunque ahora eran muy cuidadosos, pues habían sido testigos de la crueldad de los judíos, de cómo habían maltratado a Jesús. Jesús llega y saluda con la paz a sus discípulos, visitándolos en donde se reunían a orar, que hoy día se compararía con nuestra iglesia. Jesús les enseña sus llagas y su costado herido, pues él ya sabía que Tomás era incrédulo y sus heridas eran la prueba palpante de su resurrección. Hoy día nosotros nos reunimos en la iglesia a orar y nos damos la paz unos a otros en la misa, de la misma forma que Jesús se las dio a sus discípulos en su lugar de oración. Jesús envía a sus discípulos dándoles el Espíritu Santo, y aquí también establece el poder al sacerdocio de perdonar los pecados. Tal como el Señor lo había previsto, Tomás era incrédulo y no le bastó con el testimonio de los otros discípulos. Tomás lo quería comprobar con sus propios ojos, ya que él no estaba con los demás discípulos cuando Jesús vino. Una semana después, Jesús regresa a ver a sus discípulos y da a Tomás la prueba que él quería. Cuando Tomás logra meter los dedos en las llagas de Jesús, le regresa la fe instantáneamente y de rodillas lo reconoce otra vez como su Señor y su Dios. En este Evangelio, Jesús se refiere a nosotros mismos, hermanos, a los discípulos de hoy de Jesús, los que creemos